del tema que queremos conversar. Es un tema que evidentemente nos permitirá desarrollar nuestra idea, nuestro concepto, porque al final el fútbol es eso, es tratar de ir a la búsqueda de un modelo que cada uno tiene su modelo, cada uno tiene su criterio, ponlo en forma de pantalla, eso es. Se llama el fútbol del siglo XXI, pero que viene arrastrando todos los conceptos desde toda la vida. En la vida el hombre ha evolucionado, el ser humano ha evolucionado, hombres y mujeres, y todo lo que hemos vivido en los años anteriores va conformando, va configurando al hombre de hoy. Nosotros decimos que en esta etapa de la vida el fútbol ha logrado trascender, y hoy quiero presentarles un fútbol bajo mi visión, bajo mi objetivo, bajo mi forma de entender y comprender el fútbol. Y lo llamamos fútbol integrado cognitivo sinergésico. El fútbol integrado cognitivo sinergésico, como lo denominamos FIX, es un fútbol que realmente intenta desarrollar lo que llamamos el fútbol es un juego. Esa es la premisa primaria. Al final, el fútbol es un juego, pero es de oposición y siempre está en progresión y en una progresión dinámica, no es estático. Solamente se puede distraer o parar la pelota cuando la pelota está fuera de la cancha, pero está siempre en progresión. Por lo tanto, no es suficiente con jugar, sino con saberlo jugar. Es fundamental esa premisa porque para nosotros el fútbol ha tenido una evolución cronológica. En mi forma como entrenador, que comenzamos por allá en el año 1990, después de haber hecho una carrera de jugador profesional de 17 años, comencé a ser un técnico que, como todo técnico joven, venía con una carga emocional y una carga en mi mochila de trabajo, recibiendo todos los conceptos que había acumulado de la cantidad de directores técnicos que había recibido en mi formación como jugador o en desarrollo futbolístico. Entonces comenzaba a buscar un fútbol que se basara en lo técnico. Luego fui un salto, pasé a un fútbol en donde empezamos a sistematizar ese trabajo en lo físico para desarrollar jugadores competitivos que tuviesen la capacidad metabólica y funcional y condicional para desarrollar un fútbol de alta intensidad durante 90 minutos. Sumamos después el fútbol táctico estratégico, que indiscutiblemente es la forma que uno va acumulando esa experiencia para desarrollar un fútbol de cómo posicionar esquemáticamente de acuerdo a los momentos que se suceden en un partido el colectivo de 11 jugadores. Luego fuimos pasando al fútbol posicional asociativo, en donde para mí era importante que cada posición de nuestros jugadores tuviese una funcionalidad táctica que había que después integrarla. Hoy estamos en esta etapa, en el fútbol integrado, sinergésico, cognitivo, que prácticamente es el fútbol que complementa, que integra toda esta cantidad de evolución como técnico que hemos tenido en el transcurso de los años. Quiero presentarles el fútbol, lo que nosotros decimos, el fútbol de la comprensión del juego. Nos esperará después seguramente ese fútbol telepático, que prácticamente nuestros jugadores actuarán de una manera tan inteligente que será como un acto de un ordenador. El fútbol es un juego de propuestas y riesgos, así lo dice Pep Guardiola. Pep Guardiola tiene una capacidad mental, es un gigante de los entrenadores del fútbol propositivo, en donde nos hace entender que al final este es un deporte en donde 11 jugadores compiten contra 11 jugadores, pero que representan propuestas y asumen riesgos que diseñan los cuerpos técnicos de cada equipo. Otra visión que es fundamental observar es el caso de este gran maestro, este hombre que transformó, le dio una metamorfosis
al fútbol de Holanda y luego al fútbol español, al marcar una simple premisa, pero que tiene una profundidad que evidentemente es el objetivo que he tenido toda la vida de conseguir esa misión. Y Johan Cruyff dice, jugar al fútbol es sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil de hacer. Creo que ese concepto diseña que la idea que como técnico tenemos es conseguir cómo tu equipo puede jugar ese fútbol sencillo. Nosotros decimos que el fútbol es un todo, porque ahí, en ese todo, en una cancha de fútbol, en un momento determinado de un partido nacional o internacional, 11 jugadores de tu equipo se van a enfrentar a un rival en el mismo número y se enfrentan con... Ahí vas a llevar toda la cantidad de conceptos que te han sembrado, que te has trabajado, que has preparado, porque para mí el fútbol, todo entrenador confronta ideas en el juego. Eso es lo que nosotros creemos, que al ver con esta dimensión integral, como un cenit, como una visión de un dron, que vemos el partido desde arriba, sabemos que hay que desarrollar de forma sistémica y en forma infinita, porque el fútbol es irrepetible, es un ciclo, es un fútbol, es un deporte abierto, que no se repiten las jugadas, pero que uno tiene que estar preparado para coordinar y sincronizar lo más importante, la función posicional de los jugadores dentro de un estilo de juego preestablecido para obtener al final resultados. Pero todos estos resultados seguramente potenciados por esa acción, por esa asociación en conjunto, lo que nosotros llamamos el fútbol integrado cognitivo y la última palabra, sinergésico. En este fútbol decimos que el 1 más 1 no es 2, sino 3, porque es una suma de potenciación funcional de nuestros jugadores que se desplazan con anticipación, que el jugador sabe y anticipa la jugada que tiene que desarrollar y de esa manera se le da una dinámica que ya no es física, sino es una dinámica complementaria. Entendemos al fútbol con 4 momentos o fases. Son 4 momentos o fases. Son 4 visiones diferentes en un mismo partido y que tenemos que entenderlo de esa manera para interpretar lo que queremos llevar en estos trabajos metodológicos del entrenamiento para lograr este fútbol de tanta coordinación y de sincronización. La fase defensiva, no teniendo la pelota, la fase ofensiva cuando tenemos la pelota, el cambio transicional de defensa-ataque que lo llamamos despliegue y el cambio transicional de ataque-defensa que lo llamamos repliegue. 4 momentos futbolísticos que visto desde arriba convierten a los equipos en formas dinámicas gráficamente hablando. El Real Madrid en la fase defensiva, comenzando en un esquema inicial fotográfico, cuando va a comenzar el partido, él se coloca, se posiciona en la cancha en un 4-3-3, digamos en algún momento o en este momento que está desarrollando el Real Madrid de Zidane. Y luego, en el momento que está defendiéndose en zona 1 o en la zona de seguridad, él se puede colocar en un 4-5-1. Hay movimientos funcionales, hay movimientos posicionales que colocan una evolución dinámica de acuerdo al momento del partido. El Manchester City, de ese 4-3-3 inicial, se transforma cuando está en fase defensiva en un 4-1-4-1. Son momentos que van diseñándose una modalidad, un estilo en la cual el técnico ha generado este tipo de bloques como separan los equipos y que caracterizan la figura o el estilo de jugar. El Everton, un equipo de la Premier League, cuando enfrenta equipos de mayor nivel futbolístico, puede empezar con este modelo gráfico esquemático para comenzar su sistema en un 4-4-2 o 1-4-4-2 para los que son mucho más específicos, y defensivamente se estaciona, se forma ese muro de contención defensivamente hablando hasta en 1
6-4. O sea, ustedes se dan cuenta la cantidad de movimientos, de variantes, y eso genera funcionalidad y genera conceptos diferentes para poderlos cumplir de una manera defensiva y ofensivamente eficiente. Nosotros en esa Venezuela que nos transformó del año 2001 al 2007, inicialmente estábamos posicionados con ese esquema sistemático del 1-4-2-3-1 y se transformaba defensivamente en 1-4-5-1 con esos movimientos que eran definitivamente la manera como esquemáticamente mi mente quería verlos en la cancha. Estos cambios también se ven en la fase ofensiva. O sea, en la fase ofensiva, cuando los equipos ahora, teniendo la posesión de la pelota, desarrollan una cantidad de conceptos que son cambiantes, que son variables, que son diversos, que generan una conducta diferente y que nuestros jugadores tienen que entenderlo como la manera de responder ante las circunstancias o los momentos que presenta el partido. Entonces, vemos ahora el modelo del Real Madrid en la posición esquemática básica y cómo se transforma cuando está ya en fase o en zona 3, en la zona de definición, que coloca un equipo en 1-2 con un tridente defensivo de vigilancia, con el 2-1, 4-3, en donde pasa en zonas ofensivas la proyección de los laterales y masifica la cantidad de jugadores para desarrollar conductas ofensivas. Otro modelo que podemos ver de cambios y que son diferentes, en este caso el del Barcelona en un momento determinado, el 4-3-3, y cómo se transforma también en 1-2-4-3. Entonces, todas estas variantes tenemos que hacernos entender que provoca consecuentemente una generación de funciones diferentes a pesar de ser el mismo jugador. Otra igual, la del Manchester City, en donde repite en este caso lo del Guardiola, igual que el Barcelona, con el 1-2-1-4-3. Nuestra Venezuela, nuestro modelo, nuestro módulo defensivo y ofensivo en este caso variaba de aquel 4-2-3-1 y se transformaba en la cancha en zona 3 en el 1-2-1-3-3-1. O sea, de esa manera ustedes tienen que entender que al haber esta versatilidad, esta variabilidad, nos está indicando que los técnicos piensan cada momento de una manera distinta, diferente, y eso es lo que le da mayor nivel de entendimiento al fútbol. Nosotros, para poder llegar a estos modelos en donde nuestros jugadores desarrollen, interpreten y puedan transformar a través de los hábitos, a través de una conducta metodológica que uno va cumpliendo en esta metodología, para luego desarrollarlo como una conducta aprendida y al final, lo más importante, transformarlo como una conducta casi inconsciente. El plan táctico de metodología del entrenamiento es la base estructural de esto que estamos desarrollando en el laboratorio semanal de los microciclos de trabajo. Ayer el profe Jorge Durán nos demostró, nos desplegó la calidad de esa manera increciente de cómo aumentar el nivel de comprensión, lo que nosotros tenemos como la base, la guía, si se quiere la Biblia de los conceptos de juego, donde nosotros cimentamos fundamentalmente nuestros principios para trabajar. Pero estos principios ya no son aquellos esquematizados, aquellos generales, y tratamos de ser lo más específicos de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la fase, de acuerdo a la posición funcional de cada jugador. Estos conceptos de juego que tenemos como base para empezar a diseñar lo que llamamos la metodología del entrenamiento a través de tareas, porque es la forma como nosotros enhebramos, como nosotros hacemos la sutura de llevar los conceptos de juego teóricos, imaginarios, virtuales, que se encuentran en la mente, en la cabeza de pensamiento de los entrenadores, y a través de este grupo técnico, a través de esta metodología, tratar de llevar de la manera más pedagógica, transferir a un estilo de juego a través de estas tareas situacionales. Con este estilo de juego, nosotros lo que vamos en búsqueda
a una circunstancia que para nosotros es vital: conseguir que los equipos obtengan identidad. Y al final, cuando uno se acerca a esa identidad, es cuando uno tiene cercano el éxito, los resultados y tener un nivel competitivo ganador. Esa vertiente que genera este gran salto provoca los conceptos futbolísticos ofensivos. ¿De dónde sale esto? De estos conceptos que programamos en la mente y que empezamos después a tenerlo como la conducta, la base, el guión que nosotros vamos a ir desarrollando durante la semana. Entonces, a los jugadores nosotros les transmitimos que vamos a trabajar estos conceptos de una manera programática, diseñada, coherente, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la evolución que se va dando en los microciclos de la semana. Esto va a irse dando de una manera progresiva, esto es de una manera alterna. Podemos estar haciendo trabajos defensivos que tienen una respuesta ofensiva. Ahí ponemos algunos de estos conceptos que para mí son vitales. Gestionar la posesión del balón de acuerdo a la zona, cambia la dinámica funcional de esa gestión. El juego asociado sinergésico, o aéreo, en donde hay una conducta de movimientos anticipados para generar líneas de pase, usar el pase filtrado, el concepto del tercer hombre libre, que es la triangulación más importante sinergésica que utilizamos, la rotación funcional posicional, los giros funcionales de acuerdo a la posición, y esta cantidad, pues uno por uno, que vamos desarrollando en el terreno de juego. Luego vienen los conceptos futbolísticos defensivos, en donde aquí le mostramos algunos de los que poseemos como conceptos base. El siempre tener en mente el bloque compacto defensivo, que esté bien estructurada las líneas, con muy poca separación, de acuerdo a la interpretación del sitio donde estamos teniendo la necesidad de defender o de recuperar el balón. El pressing al rival, al balón o a las zonas, dependiendo de la sensibilidad que tienen algunos rivales que los detectamos como jugadores a presionar. La funcionalidad táctica colectiva, posicional, individual, con presión, que es el regreso de los atacantes para ajustar o disminuir los espacios desde la zona de repliegue de ofensivo a la zona defensiva. La recuperación inmediata tras pérdida del balón, bloquear los pases entre líneas, bloquear los pases gol, pues una cantidad de conceptos que van enmarcando este diseño de las tareas y que nos va organizando de una manera, yo digo, lo más importante, de una manera evolutiva para transferir pedagógicamente mejor el concepto. Los conceptos de despliegue, hacemos cómo hacer los cambios de ritmo, entenderlo eso. Los jugadores lo saben, que tienen que cambiar el ritmo progresivo de acuerdo a la zona donde están circulando, que un jugador que pase de zona 1 a zona 2 se tiene que transformar a las responsabilidades funcionales que somete el equipo de acuerdo a nuestro estilo, a nuestras ideas conceptuales. La secuencia táctica para hacer el despliegue, la recuperación zonal indeterminada de acuerdo a la zona, si es zona media, si es zona baja, si es zona alta, de acuerdo a la presión alta o intermedia. Todas estas cosas, llevar a hacer un sinergismo progresivo en el uso adecuado e inteligente del pase y el espacio, es mejor aparecer que estar. Conceptos que se van desarrollando en la mente de nuestros jugadores, que vamos trabajando durante la semana, para que en el momento de hacer la acción de los partidos, todo esto se despliega, todo eso se desarrolla en la forma de jugar. La siguiente, por favor. El concepto futbolístico de repliegue, en donde también hay algunos conceptos de los que manejamos en el nivel del equipo para la comprensión de ellos, para el trabajo y el diseño de las tareas que ayer nos mostró la conducta como los estábamos diseñando durante la semana, o alguna de los ejemplos del profesor Jorge Durán. Ahí va desde el pressing alto para recuperar por pérdida rápida del balón, para recuperación inmediata, el repliegue reactivo, el replegar el cuarteto defensivo hasta una zona, o sea, toda una cantidad de conceptos que definitivamente generan
como una preparación o una anticipación simulada de lo que después va a suceder en los partidos. Todo eso indiscutiblemente va generando una manera, un estilo que al final lo que queremos es ver que nuestros 11 jugadores, que cada uno que entra de los jugadores alternos va entendiendo cuál es su función de acuerdo a la ubicación y de acuerdo también a las características individuales. Hay jugadores que de repente entran en una posición con otro tipo de características y desarrollan otros cambios en la forma de jugar. Se basa esta metodología en una conducta que nosotros buscamos en el equipo, en el fútbol, en la vida, en la naturaleza, lo vemos por todos lados y se basa en el sincronismo, que es la acción de coincidir en tiempo y espacio las diferentes partes o funciones, en este caso las funciones de nuestros jugadores, de un proceso para obtener un objetivo común a través de conexiones. Esa es la base fundamental del trabajo de esta metodología. Empezar a lograr que las funciones de nuestros jugadores las vayan entendiendo para desarrollar una conducta positiva. ¿De dónde sale esto? De la misma vida, del universo. O sea, ve ese sincronismo que sucede en el universo para mantenerse estable, para no haberse caóticamente destruido, y cómo el universo se mantiene ante esa cantidad inmensa de movimientos, de conexiones, de alteraciones, de subir, bajar, izquierda, derecha, para dónde se mueven toda esta cantidad que conforman este organismo, si se quiere, universal. Hay una ley, una hipótesis, hay establecido ahí un vínculo de sincronismo para mantener eso estable, y es lo que nosotros hemos aprendido, que hay que diseñar un juego esquemático o configurado por las conexiones. Una simple telaraña nos demuestra el sincronismo de la naturaleza. Como una telaraña que uno la toca por el lado del lateral izquierdo y ya si hay unas conexiones que se van desarrollando como una forma ondular y que genera una respuesta en otro sector. Todas estas características se van diseñando a través de conexiones, de esa forma de coincidir para lograr un resultado. ¿Qué mejor ejemplo que el sincronismo neuronal? Los que saben de estas características, cómo son las dendritas, cómo son esas uniones gliales de nuestras neuronas de uno hacia otro, cómo en un simple pensamiento se enciende una cometida de circuitos electrónicos ahí que suceden en esas neuronas y se transmite a otro sector desde un punto alejado. Esos ejemplos es lo que nosotros queremos transmitir, que funcionemos en la cancha de una manera simplemente divinamente perfecto como nos diseñó Dios. El sincronismo cardíaco, fíjense cómo el corazón, que actúa de una manera, si se quiere, perfecta, en donde se cierra un ventrículo, se abre el ventrículo, pasa sangre de la aurícula al ventrículo, abriéndose una válvula, la otra está cerrada en ese momento, después se cierra esta y se abre la válvula mitral, la válvula tricuspidia, de una manera coordinada y casi perfecta como para que no suceda un hecho lamentable. De esa manera sincronizada, con movimientos bien logrados, es la forma que nosotros queremos diseñar a ese equipo en la cancha, que tengamos esa coordinación, ese sincronismo, el saber cuándo aparecer a un espacio libre, el otro aprovecha en el momento. Podemos ver que cuando el hombre ha generado a través de una conducta en donde ha sido aprendido, en donde cada uno sabe lo que tiene que hacer en esos momentos, puede crear, puede inventar, puede imaginar y hacerlo realidad. Todos estos sincronismos al final lo queremos llevar a la parte fundamental. Primero al laboratorio experimental del entrenamiento, porque esto hay que trabajarlo, esto hay que configurarlo, esto hay que agregar los ingredientes de acuerdo al gusto del cuerpo técnico para desarrollar al final un plato final. Esto es lo que nos muestra cómo todas estas cosas que hablamos y que vemos de la naturaleza, del ser humano, de nuestro cerebro neuronal, del mundo en sí,
cuando provocan conexiones, cuando hay contacto, cortocircuitos, en donde las conexiones se van haciendo cada día más numerosas y repetibles, y que cada pensamiento de un técnico desarrolla en la cancha a través de los jugadores un modelo que caracteriza a los equipos. Un modelo del mapa de calor del Real Madrid es diferente al del Barcelona, es diferente al de Ecuador, es diferente a la selección de Chile, es diferente a Colo-Colo, es diferente a Venezuela. O sea, todo esto es lo que nosotros queremos ver, que los equipos aparezcan, vayan abriendo ese espacio mental de comprender lo que se les quiere manifestar como técnico, y que ellos, al saber interpretar, llevarlos a la cancha. Todo esto tenemos que al final llevarlo al todo, y el todo es un campo de juego. Ahí vemos uno de los partidos de nuestra selección nacional cuando se le ganó 3-0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, donde ese equipo vinotinto, con esa camiseta que le hicimos gloriosa, comienza a desplegar un fútbol de conexiones, de movimiento, de aparición a espacios libres, y puede provocar una transformación en el juego, en la personalidad y en los resultados. Todo esto se desarrolla con un equipo que no tenía historia ganadora y que se pudo transformar cuando entendió a qué jugaba. Eso es lo que queremos desarrollar como un modelo que ha ido evolucionando, que nos hemos trabajado en equipo, porque esto no es un trabajo de una sola persona, esto es un trabajo colectivo en donde cada uno de nosotros pone ese grano de arena, esa calidad y capacidad para hacerlo mejor. La metodología de entrenamiento va diseñada en que el concepto de juego que uno tiene en esa elaboración de nuestra Biblia, para, de acuerdo a esas características de cómo queremos ver al equipo en la cancha, va conectada para cumplir tareas situacionales. Esa es la base pedagógica de transferencia. Nosotros en el cuerpo técnico, en los microciclos, comenzamos a diseñar en esas reuniones en donde participamos los elementos fundamentales del trabajo, nuestro preparador físico, nuestros asistentes técnicos, nuestro aliado en la preparación de arqueros, diseñamos trabajos con los fisioterapeutas para hacer conductas de trabajos de readaptación corporal. Todo esto se va diseñando para hacer estas tareas situacionales, que no es más que transformar la teoría en práctica para tratar de simular todas estas tareas en estas zonas de trabajo. Es muy diferente trabajar en zona de creación que trabajar tareas situacionales en zona de seguridad o en zona de definición. Y estas tareas de estos tercios, como lo manejamos nosotros, hacernos entender que si la zona de definición aparentemente es la zona para hacer goles, para tratar de hacer el acto más importante que tiene un equipo de fútbol, que es cumplir con la tarea, como yo llamo, de hacer el pase a la malla, que esa zona también tiene una doble versión, una doble vertiente, es otro matiz, porque ahí podemos hacer una recuperación inmediata. Por eso es que la llamamos también como una zona de definición, pero que también le decimos que es una zona preventiva, defensiva, para actuar defensivamente y recuperar un balón. Que la zona de creación también tiene otra vertiente, que es ahí donde comenzamos a reorganizarnos en el bloque defensivo cuando hemos perdido, cuando nos han quitado la posesión del balón. O sea, cada zona tiene dos caras de la moneda, una cara ofensiva y una cara defensiva. La zona de seguridad, que es la zona para defender, supuestamente de esa manera nos las han hecho pensar, nosotros le damos que ahí también comienza otra zona, que es la zona de iniciación ofensiva. Entonces, eso genera, al tener esa visión de bilateralidad, genera en nuestro pensamiento de cumplir las tareas situacionales, acciones y objetivos que van siempre de la mano de comprender estas acciones, que siempre tiene que tener una vigilancia o una reacción opuesta en el momento de perder o recuperar el balón. Esto se le transmite a los jugadores en las tareas situacionales para lograr a través de los juegos y producir un modelo de jugar. Las tareas situacionales específicas
Nosotros queremos hacerles entender que nosotros esta cancha la dividimos de esta manera, con esas características, de acuerdo a la zona de seguridad, 1A, 1B, 1C, 1A', 1B', 1C', la 2 igual y la 3, de esas características con pasillos laterales y con un pasillo central. Y de acuerdo a estar en ese pasillo lateral por izquierda, por derecha o en la zona central, vamos dibujando de acuerdo a algunas tareas situacionales que pueden ser individuales para un lateral, colocar lo que es lo que debe hacer en esa zona lateral con esas vertientes programadas para ir intentar diseñando movimientos que ellos van adquiriendo de una manera individual y que lo van aprendiendo cuándo aparecer para hacer sociedades, tareas funcionales de línea, tareas por bandas o pasillos laterales, tareas de juego interior, porque es diferente jugar en ese pasillo central o jugar por las bandas. Las tareas zonales, de acuerdo a la zona, uno tiene funciones que cumplir y el jugador, a medida que va avanzando en la zona, va desarrollando una conducta diferente y específica a la zona. Al final, queremos desarrollar siempre que el jugador comprenda, que sea cognitivo, que sepa ejecutar. Le dejamos la libertad en las tareas. Ellos van a tener error y van a tener acierto. Ellos nos van a enseñar a nosotros jugadas que no habíamos observado y ellos van a aprender jugadas que nosotros sí las hemos observado para cumplir. Y las tareas de imprevistos, y al final todo esto, todo se reúne en el todo. Cuando nos damos cuenta, los jugadores van aprendiendo que en cada zona, en cada posición, van consiguiendo una funcionalidad de comprensión, de hábito, que al final les provoca una conducta. ¿Cómo transformamos las tareas? A través de los juegos. Y es ahí donde el profesor Jorge Durán le mostró ayer todas esas variantes que van diseñadas coherentemente desde el comienzo de la entrada en calor, desde una línea de pase o de jugadas de rondo o de juegos de sinergia por trío. Comenzamos a hacer entradas en calor por cuarteto para movilizar el tercer hombre libre, o la utilización del cuarteto funcional definitorio, o de los rondos funcionales si queremos de posesión, de progresión o de presión o de zona de ralentización del juego. O sea, toda una cantidad de ejercicios que van diseñándose en la mente de nuestros jugadores y en la conducta que tienen que desarrollar en la cancha. Provocamos la presión desde el punto de vista de juegos de acierto y de error. Al principio esto nos va a permitir hacerles entender que es normal, que no todo se hace bien en la cancha, que uno se equivoca y que va logrando la evolución del entendimiento. A uno le va dando esa satisfacción de observar a través de los videos de grabación de los entrenamientos, que se los mostramos a los propios jugadores en determinados momentos para que observen la evolución que han tenido de acuerdo a la metodología. Juegos técnicos diferenciados, utilizamos mucho las acciones de balón parado cognitivas, que son las que utilizamos en determinados sectores de la cancha, en la zona de creación y en la zona de definición. Los juegos complejos cognitivos, que esos diseñan lo que queremos al final, integrar todos los aspectos condicionales en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico, en lo condicional, hasta en lo motivacional. Porque estos son juegos. Y recuerden que, como dijimos, el fútbol es un juego y cada jugador en su mente tiene un niño, y nosotros lo que queremos es retar a ese niño que puede tener cualquier nombre de un figurón mundial, pero que nunca va a perder ese niño por dentro, porque todos disfrutamos el fútbol bien jugado. Esa es la metodología fundamentalmente creada para desarrollar al final objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Como una orquesta sinfónica, nosotros queremos crear un estilo de juego sinergésico, cognitivo, rotacional, funcional. Nosotros queremos que nuestros jugadores intervengan, aparezcan, desaparezcan, aparezcan en una zona libre, sale de esa zona libre y otro jugador aparece en esa zona, y comenzamos a desarrollar movimientos rotacionales casi de la forma atómica como se moviliza
esta molécula o esta partícula y que genera una entrada y salida de funciones, porque eso va a generar un cambio. Así como en una orquesta que se le da la partitura y entra un tipo de instrumento y aparece otro y se cierra uno y aparece otro, queremos al final cambiar ese jugador competente, consciente que nos llega y desarrollar jugadores inconscientes, competentes, que no saben cómo lo hacen, simplemente lo hacen. Desarrollar jugadores sinergones, que son aquellos que comprenden el juego. Son esos puntos en la estructura vertebral de los equipos. Hay jugadores que están adelantados, que son visionarios, que decimos son diferentes, que hacen cosas que ni siquiera se les ha dicho porque ya lo tienen en su bagaje futbolístico mental y que en su calidad técnica hacen pases sin mirar, miran el pase entre líneas sin haber diseñado, sino simplemente sabiendo a dónde va el jugador compañero. Este estilo de juego sinergésico, rotacional y funcional lo estructuramos de una manera organizativa, por sociedades, por parejas, en tríos o cuartetos, por acciones generadoras del caos, por reorganización del orden. Esos son los principios estructurales, organizativamente hablando, de cómo responder ante las acciones imprevistas. La estructura funcional, pues indudablemente va a lo que nos interesa, a que nuestros jugadores sean eficientes, que sean eficaces, que produzcan resultados. No es simplemente cumplir un papel posicional, sino que tienen que cumplir una obligación funcional. Y es ahí donde les deseamos a ellos, les marcamos, les indicamos, hay indicadores que ellos tienen que cumplir de acuerdo a su posición, esta ocupación de espacios dinámicos, sinergia de funciones, descubrir zonas débiles de los rivales, anticipar las acciones, que es un elemento que ha adelantado al fútbol de alto nivel que hoy se mueve por el mundo, y fundamentalmente saber jugar sin balón y con balón. Creo que todas estas ideas, todas estas tareas, todos estos estilos van marcando un modelo futbolístico en el jugador, van haciéndolo un jugador que comprende a lo que sabe jugar, que entiende en la cancha el movimiento y que definitivamente va a desarrollar una conducta habitual que al final lo que queremos ver es la identidad. Esa identidad se tiene que observar en el partido, en la cancha, y esto es uno de los ejemplos, como hablábamos de los mapas de calor, de las conexiones. Fíjense que un solo jugador posicionado en una zona pareciera que no tiene, pero sí tiene, en una cancha diseñada con esas medidas, en donde un equipo de 11 jugadores posicionado en esta salida defensiva que está establecida ahí, donde el arquero tiene el balón, donde están colocados los posicionalmente en posiciones funcionales para darle una apertura futbolística a la salida y evitar la presión del bloque defensivo rival, y en donde comienzan a aparecer todas estas conexiones, que en la medida que las sepamos conectar cognitivamente, vamos a ser un equipo de desequilibrio, un equipo de transformación futbolística, un equipo con ideas claras de juego. Entonces, este tipo de conexiones desarrollan al final ese principio metodológico, que es englobar los trabajos del entrenamiento, de ese laboratorio experimental que tenemos en los microciclos de semana y que hemos construido a través de las tareas, diseñarlas y englobarlas como un todo, porque el todo nos está esperando en el campo de juego. Es ahí donde el todo se desarrolla, donde el todo futbolístico de nuestros jugadores tiene que salir a la exposición del juego y mostrar lo que queremos ver. Un equipo explosivo, dinámico, con cambios de ritmo, con juego asociado, y una palabra que para mí caracteriza a los equipos élite, con sobriedad. No es intensidad. La intensidad forma parte del juego, de los cambios de ritmo. Nosotros necesitamos jugadores que en la cancha demuestren los conceptos de juego de una manera sobria, de una manera como si supieran. Y ese es el trabajo que desarrollamos en el laboratorio de los entrenamientos. La idea final es que todos estos conceptos de juego teóricos, imaginarios, de la idea de un técnico, al final en la cancha, nuestros jugadores sean los intérpretes cognitivos para hacer el fútbol sencillo,
lo que hablaba Johan Cruyff y en la que yo creo, esa premisa. Un modelo del entrenamiento tipo, de cómo hacemos nosotros ese entrenamiento tipo en los microciclos semanales. Una charla inicial en donde reunimos al grupo para darle la idea del tipo de conceptos que vamos a trabajar, simplemente de información. Ellos simplemente reciben la idea y después en la cancha ellos comienzan a hacer a través del primera, como llama el profe Jorge Durán, la entrada en calor en donde es motivacional. Es ahí donde comienza todo. Es ahí donde comienza a iniciar la primera inducción desde el punto de vista no solamente del concepto que estamos desarrollando, sino que a través de circuitos funcionales específicos que están acordes a los conceptos que vamos a desarrollar. Un trabajo técnico, táctico específico, reducido, coherente a la idea. Ahí aparecen los rondos, ahí aparecen los juegos posicionales, ahí aparece la tarea que estamos construyendo. Hacemos en los intervalos entre trabajo y trabajo siempre una estimulación neuromuscular, una estimulación que sirve de recuperación de esa fatiga que este tipo de entrenamiento muchas veces produce, y esa forma de estimulación de frecuencia de pasos, de intermitente, de estimulación en donde el jugador recupera esa actitud de enfoque para seguir trabajando de esta manera cognitiva y situacional. Luego hacemos tareas, el trabajo central específico con trabajos, muchas veces no dejamos a un lado lo analítico, pero fundamentalmente siempre lo hacemos con una simulación a lo que puede suceder o para fortalecer nuestro concepto, nuestro estilo, nuestra identidad, o para prepararnos de acuerdo al rival que vamos a tener el día domingo. Todas estas tareas de sincronismo van definitivamente consolidadas, establecidas con esas dos vertientes de nuestra identidad y del juego rival. Regenerativos, normalmente finales, y el regreso a la calma es ahí donde estamos desarrollando el reforzamiento psicológico, el reforzamiento del entrenamiento mental, en la utilización de visualizaciones, el uso de un acompañamiento de un coach motivacional, y que nosotros lo integramos en esta última parte después de haber terminado las sesiones. Normalmente entre 90 a 105, muchas veces hasta 115 minutos. Este tipo de ejercicio lo vamos a diseñar ahora, el modelo de cómo se ve ahí, algunas fotos en donde en el terreno de juego, en nuestra cancha de acción, es ahí donde hacemos esa reunión inicial, donde hacemos trabajos, en este caso de fortalecimiento en el gym, que después lo pasamos a la cancha, en donde hacemos trabajos técnico-tácticos reducidos, para asociados siempre al concepto. Hacemos trabajos de entrenamientos intermitentes, funcionales, siempre con una tarea técnica en pareja, en sociedades, que van diseñando como una integración que va estructurando la idea del trabajo del entrenamiento. Ahí aparecen en el modelo el trabajo de bloques, de líneas, cuando queremos hacer oposición, que simulen tareas, ahí aparece un rondo que utilizamos, puede ser de posesión, de apoyo, de jugadores por las bandas, simulando lo que van a hacer los laterales o los volantes externos o los centrales, una cantidad de efectos que desarrollamos y que organizamos para que nuestros jugadores reciban la transferencia pedagógica adecuada. Ahora vamos a esas características de cada zona, porque en cada zona hay ciertas características que diferencian la función de nuestros jugadores. En la zona de seguridad, nosotros queremos darle, yo digo, el resumen, que es una zona de resiliencia. Es ahí donde nuestros jugadores tienen la capacidad de soportar la presión, de entender que es una zona de máxima alerta y en donde tenemos que generar los principios de la generación ofensiva. Entonces tiene que estar con una concentración en cualquier momento funcional que le corresponde. En la zona de creación es la zona en donde nosotros generamos el caos, en donde nosotros hacemos la reorganización
O sea que es una zona tan dinámica, de tanta densidad, de tanta población en oposición, que nuestros jugadores los acostumbramos a los espacios reducidos, en espacios más cortos, en espacios más amplios, a jugar a un toque, a dos toques. A veces los hacemos jugar solamente con el pase, con el miembro de izquierdo o con el miembro inferior derecho. Generamos una cantidad de variantes para hacerlos entender que es una zona que tienen que saber jugar. Y luego la zona de definición, que es la zona de las oportunidades y que sabemos tener a aprovechar. Todas estas características funcionales se van diseñando y ellos van entendiendo, nuestros jugadores, que en esta zona no se puede sino jugar con disciplina táctica, con firmeza, con una sobriedad natural del jugador que sabe hacer las cosas, entender que uno se va a equivocar ahí y que es una equivocación grave, pero también saber que hay que saber aguantar esa presión para jugar en esa zona. El jugador va adquiriendo esa responsabilidad porque lo sometemos en los entrenamientos a entender que ahí es una zona en donde asumir riesgo tiene que ser seguro, en donde tiene que aparecer el don de mando, de la comunicación, de la anticipación, de utilizar el pase cognitivo, porque tiene que ser un pase seguro para salir de esa zona cuando tenemos propiedad del balón, que tenemos que utilizar la calidad del pensamiento desequilibrante y tener esa movilidad eficaz para recibir líneas de pase. O sea, ustedes se dan cuenta que ahí hay conductas en ofensiva y en defensiva. Igual acá en la zona de creación, cuando un jugador de zona 1 llega a la zona 2, tiene que cambiar su funcionalidad. Tiene que actuar de otra manera. No puede actuar como jugaba en zona 1. Tiene que tener esa irreverencia para desequilibrar, tiene que atreverse ahí. Esa es la zona de los atrevimientos, es la zona dinámica, es la zona de cambio de ritmo, es la zona de movilización, es la zona de crear líneas de pase, es la zona de aprovecharle la debilidad de las espaldas de los volantes, de línea de volante, es la zona de hacer zigzag, de hacer giros, de jugar a 1 o 2 toques máximos, de jugar con sincronismo, de aparecer la creatividad de los genios, pero que salgan con esa dimensión de progresar, de desequilibrar y aprovechar que en ese desequilibrio llegar a donde tenemos que llegar, a cumplir con la eficacia del equipo de la zona de definición. De nada vale ser un equipo de posesión, porque se haría un equipo posesivo. Nosotros queremos ser un equipo de posesión, pero progresiva, y llegar a la zona de definición. Esa es la zona que tenemos que, como equipo que intenta ganar partidos, es la zona que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Es la zona que los equipos se tienen que diseñar una manera estratégica para hacer desequilibrio, para llegar a tener contundencia y precisión, ser perseverantes, no importa errar, hay que continuar, tener la serenidad en la ejecución. Eso es fundamental y le vamos desarrollando tareas con esa filosofía funcional que normalmente los conduce en cada partido. Llegar a ser cognitivos, determinación total y, como siempre le digo, el gol se identifica como un pase a la malla. Tú escoges la manera de hacerlo por dentro, indiscutiblemente. Es la zona de las oportunidades. Esa es la zona que nosotros funcionalmente y estratégicamente diseñamos las tareas y en donde la conducta se genera de una u otra manera. Es diferente estar en la zona 2C que en la zona 1A. Es diferente y todo eso lo llevamos después a estos microciclos. Suponiendo que el día domingo tenemos la jornada de fútbol y ese día el grupo B, que no fue convocado, que tiene algún proceso de recuperación de lesión, que algún jugador pues no está en la convocatoria, hacemos un trabajo con nuestro preparado cuerpo técnico de un ritmo de competencia, un ritmo de mantenerles el ritmo dinámico a este equipo que no juega, que no participa de la jornada dominical. El día lunes descansan en la mañana los que jugaron el partido por más de 45 minutos y los que no jugaron en la tarde llega ese grupo B, hacemos tiempos de 30 minutos en espacios tampoco de cancha normal, en canchas reducidas, que nosotros la diseñamos con tareas
con correcciones porque van a tener que cumplir funcionalidad en cosas que vemos que hay que fortalecer, y le damos prioridad a la exigencia competitiva a esos jugadores y le damos la importancia a esos jugadores que no han sido tomados en cuenta por una u otra razón en el partido del domingo. En la tarde-noche nos reunimos el cuerpo técnico, recibimos el análisis filtrado, un análisis que ha sido debidamente dosificado, de acuerdo a algunos puntos que nosotros siempre solicitamos de cada partido, y el analista de video nos entrega ese video compacto para estudiarlo, para observarlo por parte del cuerpo técnico, que nos reunimos ese día para planificar el microciclo semanal. Y comenzaríamos el día martes con doble jornada. Todo el equipo llega, hace un trabajo inicial, yo digo, de inducción en el gimnasio para fortalecimientos posturales, para el core, para toda esa cantidad de readaptación y mantenimiento de esa fuerza importante en algunos sectores, fundamentalmente de la zona media. Entrenamiento luego funcional y preventivos coordinativos, y hacemos a ese grupo tareas de inducción de conceptos, muchas veces hasta analíticos, ese día martes en la mañana, porque queremos ahí corregir algunos detalles que han podido suceder y de una manera individual o lineal. En la tarde hacemos tareas tácticas situacionales, ya comienza la inducción de aquellas, generalmente son trabajos correctivos de lo que sucedió el partido anterior, de debilidades, o correctivos de fortalecer las cosas que hemos hecho bien, en área ofensiva, en área defensiva, con sincronismo. El día miércoles vamos a la búsqueda de la identidad táctica del equipo. Seguimos sembrando ese día miércoles, como es un día de intensidad, tratamos de desarrollar muchos de los trabajos que fortalecen la identidad táctica colectiva, posicional e individual y grupal del equipo. Hacemos muchas tareas situacionales por líneas, por sociedades, integramos ejercicios específicos funcionales, posicionales. El día jueves es el día que hacemos fútbol, no en cancha grande, es el día que empezamos a diseñar lo que vamos a realizar el día siguiente, el domingo siguiente, y ya el equipo parcelamos, sectorizamos, reducimos el tamaño de las canchas para desarrollar ese fútbol con tareas, con organización de cumplir algunos conceptos, y en la tarde-noche nos reunimos el cuerpo técnico para recibir el análisis del equipo rival que vamos a enfrentar el siguiente domingo, y de esa manera sacamos esos elementos fundamentales, esenciales, de patrón de conducta que tiene el equipo rival, y el día viernes comenzamos a diseñar esos puntos ya especializados que hemos observado de este análisis, y desarrollamos tareas ese día viernes para que nuestros jugadores observen algún punto que es fundamental que sepan después enfrentar el día domingo, para corregir todo ese tipo de acciones. Ya el día sábado hacemos, igual que el viernes, acciones de balón parado, hacemos juegos de estrategia teórica, ahí bajamos la dosis de la carga, ya vamos a ver esa curva que es muy normal hacerla en todos los equipos, en donde la intensidad de esta carga va aumentando, se va acumulando, y luego hacemos esa fase de supercompensación para llegar el día domingo a un nivel de ritmo de alta competencia. Todo esto pues se va desarrollando microciclo por microciclo, es cambiante, se van haciendo tareas diferentes de acuerdo al concepto, de acuerdo al rival. ¿Qué es lo que, además de todo esto, porque para cumplir una metodología, para hacer un modelo propio, para tener esa autenticidad, uno tiene como técnico saber convencer a sus jugadores? Y ustedes saben muy bien que a medida que va aumentando el nivel de jugadores que tú posees, que tú diriges, que tú desarrollas, el impacto tiene que ser mucho más, de mayor convicción, de mayor consistencia. Y yo pongo aquí algunas cosas que todo técnico, si quiere impactar, así debe actuar, o así debe enseñar su forma de ser. No debes actuar, no te elabores, sino sé auténtico.
No debes formar. En esta categoría tienes que transformar. Todo jugador que llegue en tus manos ese año, tú lo tienes que potenciar a otro nivel de calidad y de nivel futbolístico. No debes hacer, sino saber hacer. No debes imponer, sino convencer. No debes ser egoísta, sino construir equipo. No debes ser ordinario, sino extraordinario. Eso es lo que te exige el nivel de tus jugadores. No debes ser predecible. Tienes que ser impredecible para ellos. Tienes que sorprenderlos. No debes fatigar, sino inspirar. No debes ver, sino visualizar. No debes reaccionar, sino anticipar. Creo que son conceptos que todo técnico quiere cumplir y que por lo menos en mi carrera como entrenador nos ha dado resultados. ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién se hace esto? Con un verdadero equipo de trabajo. Esto, un cuerpo técnico, yo lo veo como un organismo. Esto tiene vida. Está conformado por hombres especialistas en cada zona. Cada uno de nosotros tiene que cumplir una función como los exigimos en nuestros jugadores. No es igual cumplir una función en un determinado momento y fallar. Si es el especialista, tiene que cumplir. Entonces, diseñamos este cuerpo técnico que a cada día con la incorporación de la tecnología del mundo actual, 2020, uno ve cuerpos técnicos en equipos élite mundiales y son de 23, de 27. Nosotros en esta etapa que llevamos en este mundo del fútbol suramericano fundamentalmente, pues tenemos ese cuerpo técnico que está específicamente diseñado por las funciones y por las herramientas que utilizamos. Un director técnico, asistentes técnicos, uno de fase ofensiva, otro de fase defensiva, necesitamos uno de fase transicional, de repliegue y de despliegue, preparadores físicos, ayudantes de preparador físico, porque esto es una incorporación de aliados que cada día son más coherentes al trabajo que diseñamos de integración de tareas, preparadores de arqueros, porque utilizamos muchas veces arqueros de las categorías menores para subirlo, para darle ese condicionamiento de la funcionalidad que necesitamos ahí, los asistentes técnicos de la vía audiovisual, médico traumatólogo, nutricionista, coaching motivacional, fisiólogo con especialidad en neurociencia, fisioterapeutas, readaptadores, utileros, coordinador gerencial deportivo. Esto es como un modelo base bien compacto y que funcionalmente cumple con todas las áreas de instrumentación y de herramientas que utilizamos para desarrollar. Aquí quiero mostrarles, yo no sé si el video por ahí nos va a permitir, como una tarea en el entrenamiento en donde hacemos en la izquierda ese trabajo de laboratorio, de espacios reducidos, de 4 contra 4 con apoyo, o ponemos pivots, o ponemos jugadores que internamente tienen funciones y que después esa tarea de posesión que se hace por tiempo, el profe se la mostró el día de ayer para llevarlo a donde nosotros decimos que se tiene que desarrollar ese toda esa cantidad de entrenamiento, si es juegos de posesión o de progresión. Nosotros después lo vemos en el terreno de juego, cómo el jugador transmite, se moviliza, desarrolla movimientos, aparecen las líneas de pase, el aprovechar las espaldas, el caos, cómo un jugador desequilibrante cambia de ritmo y hace ese pase filtrado al movimiento que se ofrece progresivamente el jugador y después las líneas de gol. Todas esas acciones se simula y después ellos se encargan como buenos intérpretes llevarlo a la cancha. Otro modelo, en este caso analítico, de los giros, de utilizar pases filtrados que se van desarrollando durante la semana. Inicialmente estos son trabajos de inducción, analíticos posicionales, después le ponemos oposición, después sectorizamos y le intentamos hacer presión alta en los entrenamientos para después llevarlo al momento del partido que vamos a enfrentar equipos como en este caso con Argentina, la Argentina de Messi de aquellas épocas, y en donde hacíamos salidas con esa sobriedad, con esa seguridad,
con eso que representa en la cancha el entender que ese equipo está trabajado para cumplir eso y que nuestros jugadores al final son los héroes, son los protagonistas para cumplir las acciones finales. Jugadas de acción de peligro, sin ningún tipo, no importa que el rival tenga la jerarquía y la dimensión que siempre enfrentamos. La táctica colectiva zonal, también en este caso mostramos un trabajo, si se quiere, analítico, el movimiento grupal, colectivo de esta táctica que es que tiene que cumplirse haciendo prácticamente automatismo, con ruptura de línea, con presión alta o intermedia, para después llevarlo al partido y desarrollarlo de la manera adecuada, con bloques compactos, cerrados tanto en extensión como en anchura, y eso indiscutiblemente provoca que los equipos les cueste ahora pasar a equipos bien trabajados si se diseñan adecuadamente con un bloque compacto, con los delanteros haciendo compresión. Todo esto indiscutiblemente es lo que genera que los equipos van desarrollándose. Este es otro ejemplo de las fases de despliegue con un equipo de vasco español allá por el año 2007 con nuestra selección nacional, año 2007 con Venezuela, cuando jugábamos con 3 volantes 10, Venezuela en el año 2001 jugando con 3 volantes 10, jugando, enfrentando a estos rivales y los hacíamos, aquí vemos esa fase de despliegue, después de estar bien fortalecidos en defensa y hacemos acciones de gol con esa calidad y con esa categoría que tenemos, no estábamos habituados a llegar con tanta facilidad. Eso se va convirtiendo en un hábito, en una conducta aprendida y después verán que esos jugadores se hacen y se cumplen y desarrollan de esta manera. Otro movimiento en donde primero hacemos el repliegue con la compresión colectiva, táctica, obligamos al rival a lanzar el balón por la presión y cuando tenemos el balón en nuestra zona 1, la zona de seguridad, el equipo se hace dueño del balón, entiende que la propiedad del balón es nuestra y el arquero, los defensas centrales juegan con una categoría, con una seguridad que permite que el equipo vaya ganando confianza, vaya ganando intencionalidad de juego y desarrolle este fútbol de despliegue y repliegue de transiciones que dan efectividad en el juego colectivo. Todas estas cosas se dan cuenta que han sido trabajadas, que se observa en la cancha, se les nota en la cancha lo que han entendido y todo esto pues se va diseñando de múltiples tareas. Esta es una forma, como ya lo presentó ayer el profesor, mucho mejor. No podíamos quedarnos acá, él nos desarrolló de una manera pedagógicamente hablando excelente. Creo que ayer quedamos todos complacidos de la cantidad de rondos de uso de tareas, de juegos que desarrollamos de oposición, de línea, de transición, de progresión y que evidentemente muestra un equipo en otro nivel. El juego asociado interior, para ver algún modelo, este ya mucho más cercano, 2014 con Mineros de Guayana, en donde el equipo azul de Mineros de Guayana se enfrenta a uno de nuestros equipos nacionales y se nota las triangulaciones, el juego por bandas, la posición estratégica funcional de salida de nuestros laterales, en donde se hace un cerco para llegar a esas acciones finales, que es lo que buscamos, el gol, y de esa manera cumplir con los objetivos de este juego asociado, sinergético y que tiene como único objetivo formar equipos competitivos y que provoquen acciones de gol. Otra jugada de juego interior, en este caso contra el Barcelona, en una Copa Suramericana 2014 con el Barcelona de Guayaquil, y en donde el equipo se hace dueño del balón, resiste la posicionamiento del equipo rival, bien abloquelado en zona intermedia, no querían presionarnos porque ya habían estudiado al equipo, que era un equipo que salía con seguridad y estaban bien en posición intermedia para iniciar la presión en esa zona. El equipo tiene la paciencia, tiene la sobriedad, juega y desaparece. Nuestros jugadores se dan cuenta que hay esos movimientos rotacionales en el medio campo
de los volantes interiores y volantes ofensivos, no juegan solamente por banda, nuestra banda está ocupada por los laterales, aparecen los pases filtrados de una o de dos líneas de desequilibrio, la triangulación, la aparición del tercer hombre libre, o sea, juego colectivo asociado que desarrolla una actitud ofensiva que evidentemente desarrolla un nivel de juego que es lo que queremos cumplir. Otro tipo, como hablábamos el día de ayer, juegos de posesión, de progresión, y eso desarrolla estas conductas que indudablemente todas las tareas no son iguales. Otro modelo o otro ejemplo de ese fútbol contra este equipo de Barcelona, en donde el equipo desarrolló en nuestra cancha ese fútbol de inteligencia, de dinámica, no solamente de posesión, sino de progresión, de infiltrar, de hacer pases entre líneas, de aparición de líneas de pases de nuestros volantes y delanteros, siempre en posición de demarcación ofensiva. Creo todo esto pues desarrolla un modelo, lo que queremos, lástima, el video se hace lento. Hay una ubicación en esto que es el fútbol de sincronismo que lo puede hacer un solo jugador. Hay un jugador que se llama el genio del fútbol, esos jugadores que son diferentes y que marcan una pauta, que marcan una conducta impredecible, que desarrollan lo que se llama el talento genial individual. Pues estos jugadores rompen contra cualquier bloque, contra cualquier sistema, contra cualquier trabajo, y evidentemente tenemos que seguir buscándole la vuelta para frenarlo o para aprovecharlo si está en nuestros equipos. Estos juegos desarrollan conducta. Aquí está otro video, en el caso cuando estuvimos en el Deportivo Cuenca, ya más actualizado, 2018, como un equipo sabe jugar por las bandas. Miren la sobriedad, en donde la personalidad del arquero dominado no siente la presión, como arquero sale jugando, hay esa línea de pase, aparecen los triángulos siempre sinergésicos, siempre hay esa conducta de aparecer como ser hombre libre, y aparecen las jugadas sincronizadas, la proyección de nuestro lateral que después se hace jugador de ataque porque cambia su conducta, ahora se hace ofensivo y desarrolla posiciones que son, o sea, recompensadas por el gol. O sea, todas estas cosas, el zigzag, que es otro concepto que utilizamos, el pase hacia adelante de un pivoteo de un hombre que está marcado posicionalmente o agresivamente por un defensa o un volante, se apoya de una manera con el jugador en posiciones posteriores y hace un desplazamiento hacia adelante de un pase de infiltración. Calidad, cantidad y cualidad es lo que queremos generar, y cómo se puede llegar constantemente a acciones ofensivas generadores de gol, porque eso es lo que queremos desarrollar. Aquí una acción de infiltración, de un pase filtrado rompiendo dos líneas, jugadores con ese genio, con esa diferencia, y que nuestros jugadores se proyectan adecuadamente, porque eso es lo que se llama un sincronismo societario, y provoca ese tipo de recompensa siempre del pase a la malla. Otro partido allá en Europa contra Austria, cuando ya el equipo estaba en esa dosis, fíjense, ya jugando contra otros modelos, con otros equipos de otro nivel. No estábamos acostumbrados a jugar sino con equipos suramericanos que siempre nos ganaron, y fíjense la calidad, la cantidad de jugadores en proyección ofensiva, porque desarrollamos ese fútbol que nuestros jugadores entendieron, comprendieron y lo supieron hacer. Al final, esa Venezuela jugaba y juega con identidad vinotinto. Esa identidad vinotinto que se manifiesta en la cancha. Una identidad que mostró un equipo que se hizo competitivo, que se hizo respetar en todas las canchas, y que Dios quiera siga en esa evolución de buscar por fin nuestra clasificación a un mundial. Esa calidad de identidad tiene un concepto que es fundamental, que al final nuestro gran objetivo es el éxito intrínseco del fútbol. Es la capacidad que el profesor manifiesta para hacer que el jugador piense con anticipación, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz de lograr autonomía en su pensamiento. Cuando
cuando el jugador lo logra y pueda resolver situaciones del juego en forma inconsciente competente. Entonces el jugador y el profesor tienen éxito. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que haya creado la inquietud, que haya generado la polémica, que haya generado la confrontación, pero que también haya generado la satisfacción de que el fútbol suramericano, de que nosotros como representantes de este continente suramericano, tenemos que sentir el desafío que nos provoca no ser campeones del mundo hace rato. Nosotros en Sudamérica, los entrenadores de Sudamérica, tenemos que retarnos a nosotros mismos para recuperar ese protagonismo mundial que siempre tuvimos, representado con algunos países indiscutiblemente que van en la vanguardia, pero que nosotros en Venezuela queremos superar nuestros niveles para llegar a ser equipos ganadores, competitivos, mundialistas. Ya podemos haber cumplido una parte siendo subcampeones del mundo en categoría sub-20, pero nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro sueño, nuestro objetivo fundamental es llegar a los niveles que el fútbol suramericano siempre estuvo acostumbrado y nosotros formar parte de esa competencia mundialista. Muchas gracias a todos.